En este video vamos a revisar algunos ejercicios con respecto al tema de competencia monopolística. En el video teórico presentamos los fundamentos teóricos de esta estructura de mercado. Ahora vamos a ver cómo podemos aterrizar ejercicios concretos esos conceptos teóricos que estuvimos revisando anteriormente. Entonces vamos a comenzar con un ejercicio base, un ejercicio de corto plazo, con los siguientes datos. Dado una demanda de mercado igual a P igual a 550 menos 10 por Q, existen 10 firmas en el mercado, las firmas tienen iguales funciones de costos y siendo la función de costo de cada empresa igual a 100 por Q. El área de estudio de mercado y marketing de la empresa ha estimado la demanda en P igual a 400 menos 50 por QI. Esta es la demanda estimada entonces por la firma. Tenemos la demanda de mercado, sabemos que hay 10 firmas y tenemos la función de costo de cada una de las firmas que participan dentro del mercado. Se pide obtener la demanda proporcional de la firma, determinar la cantidad ofrecida de cada firma y el precio a cobrar, y determinar si esta situación, descrita en punto B, el óptimo de la firma, es una situación de equilibrio de corto plazo en la industria o no. Bueno, comencemos por obtener la demanda proporcional de la firma. Y antes de meternos con la demanda proporcional, empecemos a hablar de la demanda de mercado. La demanda de mercado que dijimos que era 550 menos 10Q. Esto es la demanda inversa. En realidad vamos a graficarla para una cantidad igual a 0. El precio máximo va a ser 550. Podemos obtener la función de demanda despejando Q en función de P, y esto nos queda que la cantidad de demanda de mercado es igual a 55 menos 0,1P, y para un P igual a 0 la cantidad máxima de demanda de mercado es igual a 55. Ahora bien, lo que tenemos que tener en claro es que esta es la demanda de mercado, es la demanda a la cual se enfrenta la industria como un todo. Pero dentro de la industria tenemos 10 firmas, con lo cual la demanda proporcional va a ser la proporción de esta demanda de mercado que le toca a cada firma. ¿Y qué va a ser? Va a ser básicamente un décimo de esta demanda de mercado. Entonces, para obtener la demanda de mercado, si partimos de la función de demanda inversa, que es el dato que tenemos, despejamos la cantidad en función del precio y así obtenemos una función de demanda de mercado. Aquí simplemente despejamos, hacemos 10Q igual a P a 550 menos P, y luego dividimos ambos miembros por 10 y nos queda que Q es igual a 55 menos 0,1 por P. Esta es la función de demanda de mercado. Ahora bien, ¿cuánto es la demanda proporcional de cada firma? Es la demanda de mercado dividido el número de firmas, que en este caso es 10. Entonces la demanda proporcional va a ser la demanda de mercado dividido 10. Fíjense que es importante trabajar con la demanda. Estas son cantidades en función del precio. Entonces ahí hacemos cantidad que se va a demandar en función del precio dividido la cantidad de firmas que hay en el mercado. Esto nos da la demanda proporcional, que va a ser igual entonces a 55 menos 0,1 por P dividido 10, y esto va a ser igual a 5,5 menos 0,01 por P. Esto entonces va a ser la demanda proporcional que va a enfrentar cada firma. Si tomamos la inversa, si despejamos el precio en función de la cantidad, esto va a ser igual entonces a
0.01 por P igual a 5.5 menos la cantidad proporcional, y luego dividiendo por 0.01 tenemos que el precio proporcional es igual a 550 menos 100 por la cantidad proporcional. Entonces aquí tenemos la demanda proporcional de las firmas y la demanda inversa proporcional de las firmas. Fíjense que si observamos gráficamente, aquí vamos a estar trabajando con gráficos que no, con ejes que no están en escala. Por eso ponemos aquí la marquita como que estamos rompiendo la escala de los ejes. Y la demanda proporcional, si la graficamos, partimos entonces de la función de demanda, veamos cuánto es la cantidad máxima para un precio igual a 0, y para un precio igual a 0 la cantidad máxima de demanda es igual a 5.5, y a partir de la demanda inversa podemos decir que para una cantidad igual a 0 el precio máximo a cobrar es 550, o para un precio de 550 hay una demanda de 0. Entonces por dos puntos ya podemos dibujar una recta y ahí tenemos nuestra demanda proporcional. Fíjense que a partir de cada una de las 10 firmas que participan en el mercado van a tener la misma demanda proporcional, es decir, que tienen una proporción del mercado. Y si vemos en este mismo gráfico la demanda de mercado, vemos que en definitiva, algo que vimos en algunos otros estructuras de mercado, la demanda de mercado va a ser igual a la suma horizontal de las demandas que enfrenta cada una de las firmas. Entonces, para un precio dado, eh, eh, una firma tiene una demanda que se lee sobre la demanda proporcional, y para obtener la demanda de mercado hay que sumar cuánto es la cantidad demandada para cada una de las firmas a ese precio. Entonces, esto se ve, por ejemplo, en el precio 0, donde la demanda es 5.5, para el mercado va a ser la suma de los 5.5 que se le demanda a cada una de las firmas, con lo cual la cantidad máxima de demanda de mercado es 55, ¿no? Muy bien, entonces esta es la relación entre la demanda proporcional que enfrenta cada firma y la demanda de mercado. Creo que antes de entrar en el óptimo de la firma es interesante hacer un contrapunto en la diferencia entre lo que es la demanda proporcional y la demanda estimada. A pesar de que esta va a ser la demanda proporcional es la demanda que enfrenta la firma, una de las características que vimos de competencia monopolística es que se invierte en actividades para diferenciar el producto y tratar de expander hacia la derecha lo más posible la curva de demanda que enfrenta la firma, con lo cual vimos en los datos de que la firma está estimando una función de demanda que le vamos a llamar demanda estimada. Por el resto de la presentación es lo que van a ver en la bibliografía también como demanda esperada, ficticia o percibida. Esta demanda, veamos entonces cómo interactúa la demanda proporcional con la demanda estimada. Entonces, amén de que la demanda proporcional es la demanda que va a enfrentar la firma en el mercado, que es una proporción de la demanda de mercado. La característica o una de las características que observamos de competencia monopolística es que la firma invierte en diferenciar su producto, con lo cual tenemos un departamento de marketing y de estudio de mercado que está proyectando o estimando una demanda distinta a la proporcional. De hecho, todas las actividades de inversión en publicidad y en diferenciar el producto, el objetivo es lograr trasladar hacia la derecha lo más posible la curva de demanda. Entonces, para este caso, tenemos que el departamento de marketing nos estimó una demanda
que era igual a, o que es igual a P igual a 400 menos 50 QI, con lo cual vemos que si la cantidad es igual a 0, el precio máximo a cobrar es 400, o para un precio máximo de 400 la cantidad demandada va a ser 0. Despejemos desde esta demanda inversa para obtener la función de demanda. Hacemos 400 igual menos 50Q, P igual a 400 menos 50Q. Sumamos 50Q en ambos miembros, restamos P en ambos miembros y esto nos queda 50Q igual a 400 menos P, y luego dividimos ambos miembros por 50, con lo cual nos queda que Q es igual a 8 menos 0.02P. Y esto es lo que va a ser nuestra demanda estimada, ¿no? Para un precio igual a 0, la cantidad estimada máxima va a ser igual a 8. Fíjense que aquí podemos graficar entonces arriba para hacer un contrapunto la curva de demanda proporcional que acabamos de obtener anteriormente. Entonces la curva de demanda proporcional es lo que le corresponde a la firma por estar en el mercado, y consideramos que se distribuye de igual forma porque todas las firmas tienen iguales funciones de costos, acceso a la misma tecnología, y se van a estar diferenciando por las actividades que realicen sobre el producto para intentar diferenciar el producto. Entonces la curva de P es la que vimos que tiene una ordenada al origen o un corte en el eje de los precios de 550, una cantidad máxima a comercializar de 5.5, y la curva de demanda estimada tiene un precio máximo de 400 y un corte en el eje de las abscisas, o una cantidad máxima cuando el precio es 0 de 8. Veamos ahora cómo se produce el proceso de maximización de beneficios de la firma. En definitiva, el problema nos queda un problema similar al de monopolio, donde la consideración que tenemos que tener es que la función de demanda inversa a considerar es la que surge de la demanda estimada de la empresa, donde vimos que la demanda estimada era 400 menos 50Q. Entonces podemos escribir el problema de maximización como maximizar el beneficio total eligiendo la cantidad óptima, donde el beneficio total va a ser 400 menos 50 por Q, todo multiplicado por Q, menos 100 por Q, que es la función de costos de la empresa. Vamos entonces con el proceso de maximización. Le pedimos ayuda ahí al cálculo para determinar las condiciones de primer orden. En este caso es una condición de primer orden, donde decimos que la derivada del beneficio total con respecto a la cantidad va a ser igual a 400 menos 50 multiplicado por 2 multiplicado por Q menos 100. Esta va a ser nuestra condición de primer orden. Si despejamos, nos queda que la cantidad óptima es igual a 3. Ahora bien, vamos a suponer que las condiciones de segundo orden en este caso se cumplen. Vamos a ser un poco laxos en esta presentación con las condiciones de segundo orden. De hecho, ahí la condición de segundo orden es que la derivada segunda del beneficio total con respecto a la cantidad dos veces sea negativa, y en este caso se cumple. Ahora bien, habiendo determinado que la cantidad óptima es igual a 3, veamos qué precio cobra o está dispuesta a cobrar la firma en el mercado para obtener esta cantidad de 3. La empresa va a producir 3 y va a cobrar un precio en el mercado que va a ser el que se derive de su función inversa de demanda esperada, en donde habíamos dicho que el precio era igual a 400 menos 50Q. Entonces el precio que va a cobrar es 400 menos 50 por 3,
Esto sería 400 menos 150 y el precio que va a cobrar va a ser entonces 250. Si analizamos gráficamente esta situación de óptimo de la firma, entonces el óptimo se va a dar a donde el ingreso marginal sea igual al costo marginal. En este caso el costo marginal, habíamos dicho que la función de costo total era 100 por Q. El costo marginal va a ser una constante igual a 100. Lo podemos graficar ahí como una constante en 100. El ingreso marginal va a ser el ingreso marginal que se deriva de la curva de ingreso total esperado. Y ahí vamos a tener entonces el precio de la función de demanda esperada. En definitiva, ahí hacemos precio por cantidad. Vamos a tener que la función de ingreso total es igual a 400 por Q menos 50 Q al cuadrado. Para obtener el ingreso marginal, hagamos la derivada del ingreso total con respecto a la cantidad. Esto nos va a quedar 400 menos 2 por 50 por Q. Y esto va a ser igual a 400 menos 100Q. Esta es la función de ingreso marginal. Que la habíamos obtenido en su momento también para monopolio, ¿no? Es básicamente las mismas características que habíamos obtenido de la función de ingreso marginal en monopolio, solamente que en monopolio era con respecto a la demanda de mercado y aquí va a ser con respecto a la demanda estimada por la empresa. Fíjense que cuando la cantidad es cero, el precio es 400, cuando el precio es cero, la cantidad va a ser igual a 4. Entonces ahí podemos dibujar la función de ingreso marginal. Entonces el proceso de óptimo que habíamos visto analíticamente anteriormente, aquí de forma gráfica vemos que se da el óptimo, la cantidad óptima, donde el ingreso marginal es igual al costo marginal y esto se da para una cantidad igual a 3. Y el precio que se va a cobrar se lee sobre la función de demanda, en este caso la demanda estimada, y va a ser igual a 250. Entonces, estas son las cantidades óptimas, esta es la cantidad óptima y el precio que va a estar cobrando la firma. Ahora bien, en el punto C nos piden determinar, además, si esta situación describe una situación de equilibrio en la industria. Es decir, si a partir de esta situación van a continuar tomando decisiones o cambiando sus decisiones óptimas de cantidad y precio las empresas que están en la industria, o la empresa en particular que estamos trabajando, o si es una situación de equilibrio. Ahora bien, va a ser una situación de equilibrio de mercado si efectivamente la empresa logra colocar esta cantidad de 3 a este precio de 250 en el mercado. Entonces, el paso siguiente es determinar cuánto termina colocando en el mercado a este precio de 250. ¿Y cuánto va a colocar en el mercado? Y este es uno de los puntos más, más finos para entender, que a pesar de que el departamento de marketing y estudio de mercado de la empresa proyecta una demanda estimada, la demanda a la que está enfrentándose la firma no deja de ser la demanda proporcional. Y la cantidad que va a poder vender al precio que determinó va a ser la cantidad que surja de la demanda proporcional. Con lo cual, al precio de 250 tenemos que verificar cuánto va a ser la cantidad vendida de acuerdo a la curva de demanda proporcional que habíamos obtenido en el primer punto. Entonces, vamos a evaluar en la curva de demanda proporcional al precio que surgió de la curva de demanda esperada, que es el precio que va a estar cobrando la firma en el mercado.
Entonces la cantidad que va a vender finalmente va a ser igual a 5.5 menos 0.01 multiplicado por el precio. Y esto va a ser igual a 3. En este caso vemos que esta cantidad, la cantidad que surge de la demanda proporcional, es igual a la que habíamos obtenido anteriormente con la curva de demanda esperada. Con lo cual podemos decir que en este caso estamos en una situación de equilibrio de mercado. Repasemos entonces, decimos que estamos en una situación de equilibrio de mercado y esto para reforzar, porque la cantidad entonces que surge de la demanda estimada al precio que se determinó es igual a la cantidad que surge, que efectivamente logra vender la empresa en el mercado a partir de la demanda proporcional, que es la demanda que está enfrentando realmente la empresa en la industria. Entonces, como se da esta situación, en que ambas demandas son iguales al precio determinado como óptimo, decimos que estamos en una situación de equilibrio de mercado. Revisemos entonces cómo se da la secuencia desde el principio. Entonces, punto uno, determinar cuánto es la demanda estimada con la cual trabaja la empresa, que es la demanda en definitiva que va a estar utilizando la empresa para realizar su proceso de maximización, ¿no? Ahí entonces habíamos determinado cuál era la función de demanda estimada. Punto 2, se hace la maximización en el proceso de maximización, en donde hicimos básicamente maximizar el beneficio total, donde derivamos con respecto a Q, determinar la cantidad que maximiza el beneficio total, en donde de ese proceso de maximización surge que el costo marginal es igual al ingreso marginal esperado, y lo clave es que en este proceso se trabaja con la curva de demanda esperada, y ahí tenemos el óptimo de la firma. Ahora el último paso es determinar si ese óptimo es equilibrio o no de mercado. Bueno, ahí tenemos gráficamente el óptimo que obtuvimos anteriormente. Y finalmente, para ver si es equilibrio de mercado o no, evaluamos la curva de demanda proporcional en el precio que surge del proceso de optimización y verificar si es igual a la cantidad óptima esperada. Si estas cantidades no son iguales, que en este caso sí lo son, porque la curva de demanda proporcional corta la curva de demanda estimada en ese punto. Si no lo son, el proceso vuelve a comenzar. Vuelve a comenzar en el sentido de que al precio que se determine se va a terminar vendiendo una cantidad que va a ser distinta a la cantidad óptima, con lo cual se van a poner en marcha nuevamente todo el proceso de estimar la demanda y de determinar las cantidades óptimas correspondientes a la nueva demanda estimada. Bueno, eso lo veamos en el próximo ejercicio. Entonces, en este ejercicio vimos el caso base, el caso en el cual, entonces, el óptimo que surgió del proceso de optimización a partir de utilizar la curva de demanda esperada coincidía con una situación de equilibrio en el mercado de corto plazo. Veamos ahora otro caso, un segundo caso de un ejercicio de corto plazo, donde vamos a tener una demanda de mercado igual a, donde la cantidad va a ser igual a 55 menos 0,1 por P. Existen 10 firmas en el mercado y con iguales funciones de costo, siendo la función de costo de cada empresa igual a
costo total igual a 100 por Q. El área de estudio de mercado y marketing de la empresa ha estimado una función de demanda que es igual a Q igual a 10 menos un 50 multiplicado por P. Nos piden obtener la demanda proporcional de la firma, graficar la demanda proporcional, estimada, costo marginal e ingreso marginal, determinar la cantidad óptima de la firma y el precio a cobrar, establecer si la situación del punto anterior describe un equilibrio de corto plazo o no, y suponiendo de que la función de demanda estimada es igual a es una función lineal, básicamente Q igual a A menos un 50 por P, encontrar el valor de A tal que el óptimo de corto plazo de la firma sea un equilibrio de corto plazo de la industria. Bueno, vamos con el primer punto, que me pide obtener la demanda proporcional de la firma. Entonces, lo primero es aislar un poco los datos. Tenemos 10 empresas, tenemos una demanda de mercado, donde la cantidad es igual a 55 menos 0,1 multiplicado por P, donde la función de costo total es igual a 100 por la cantidad, y la función de demanda estimada es igual a 10 menos un 50 por P, donde ahí podemos despejar la función de demanda esperada inversa, simplemente despejando el precio en función de la cantidad en esta función de demanda esperada. Ahora bien, presentamos todos los datos acá como para tenerlos aislados, pero tengamos bien en claro que el punto 1 o el punto A nos pide obtener la demanda proporcional de la firma, y la demanda proporcional de la firma no va a ser otra que la demanda de mercado dividido la cantidad de firmas que hay dentro de la industria. Entonces la demanda proporcional va a ser igual a la demanda de mercado dividido 10. Cuidado acá que lo que hay que escribir es la demanda de mercado, las cantidades de demanda en función de precio. Y esto va a ser igual a 55 menos 0,1 por P dividido 10. Ahí aplicando simplemente propiedad distributiva, nos va a quedar entonces que la cantidad de demanda proporcional es igual a 5.5 menos un cienavos multiplicado por el precio. O también lo podremos escribir como 5.5 menos 0.01 multiplicado por el precio. Despejando aquí el precio en función de la cantidad, el precio inverso, la función de demanda inversa acá, va a ser que el precio es igual a 550 menos 100 por la cantidad. Eso es el punto A. Entonces tengamos en cuenta que para la obtención de la demanda proporcional no me hacen falta datos de la demanda estimada. ¿Okay? Es simplemente la proporción de la demanda de mercado a la cual se enfrenta la firma. Veamos el punto B. Entonces, en el punto B nos piden que grafiquemos las curvas de demanda proporcional, estimada, costo marginal e ingreso marginal estimado. En este caso va a ser el ingreso marginal que surge de la curva de demanda estimada. Empecemos con la curva de demanda estimada a partir de los datos que tenemos para un precio de 500. Veamos el punto C, donde nos piden básicamente que obtengamos la cantidad ofrecida óptima de cada firma y el precio que va a estar cobrando en el mercado por esa cantidad. Entonces decimos que esto surge de un proceso de maximización del beneficio. Estas empresas quieren o buscan maximizar sus beneficios, donde el beneficio total va a ser igual a el precio por la cantidad menos el costo total. Siempre aquí el indicador SUBI es siempre asociado a la empresa con respecto a la cual estamos trabajando, ¿no? En donde
el precio va a ser lo que surja de la función de demanda inversa estimada. ¿Tá? Entonces aquí reemplazamos el precio por 500 menos 50 QI, que habíamos visto que era uno de los datos del problema. Esto va multiplicado por la cantidad, menos 100 por la cantidad que produzca la firma, que es el costo total. Entonces, antes de derivar, podemos hacer un pasito posterior para aplicar propiedad distributiva y que nos quede lo más sencillo posible esta expresión. Entonces acá aplicamos propiedad distributiva para la cantidad y esta función de beneficio nos queda como 500 QI menos 50 por QI al cuadrado menos 100 por QI. Ahora bien, vamos, le pidamos auxilio del cálculo para determinar las condiciones de óptimo para este problema. La condición de primer orden va a ser que la derivada del beneficio total con respecto a la cantidad va a ser igual a. Y acá tenemos un polinomio, entonces la derivada del primer término va a ser igual a la derivada de una constante por la variable y va a ser igual a la constante. El segundo término es menos una constante por una función de la variable y la derivada va a ser la constante multiplicado por la derivada de la función de la variable. Acá la variable es una función potencial en donde la derivada de la función potencial va a ser el exponente, es decir 2, multiplicado por la función elevado a el exponente menos 1, es decir, que esto nos queda 50, que es la constante, multiplicado por 2, multiplicado por Q elevado a la 2 menos 1, es decir, elevado a la 2. Esto nos queda entonces menos 100 por Q. Y esta es la derivada de una constante por la variable y la derivada va a ser simplemente igual a la constante. Aquí si lo trabajamos algebraicamente un poquitín, nos queda que la cantidad óptima es igual a 4. Si reemplazamos esta cantidad en el precio, veámoslo gráficamente para ver cómo interpretamos este problema. Básicamente este es el problema del monopolio, solamente que con una demanda eh, distinta, no es la demanda de mercado, sino es la demanda que está estimando la empresa que está enfrentando, que es lo que hemos llamado demanda estimada. Entonces a partir de esta demanda derivamos las curvas obtenemos las curvas de ingreso marginal, costo marginal, el punto donde el ingreso marginal se corta con el costo marginal, pasa que este es el ingreso marginal esperado. En ese punto que se da para una cantidad de 4, se cobra el precio que se lee sobre la curva de demanda estimada, que es de 300. Esta es la situación de óptimo para la firma, que es cobrar un precio de 300 y producir 400 en el mercado y producir 400 y ofrecer eso, intentar vender esos 400 en el mercado cobrando este precio de 300. Al menos eso es lo que debería ocurrir si las estimaciones que hizo sobre la función de demanda son correctas, ¿no? Pero veamos en el punto D, nos piden que determinemos si esta es una situación de equilibrio de corto plazo o no. Porque ¿qué ocurre? La firma determina este precio de 300 y después lo que va a terminar vendiendo en realidad va a ser lo correspondiente a su demanda proporcional. A su demanda proporcional. Entonces, a este precio de 300, lo que indica su demanda proporcional que va a estar vendiendo va a ser igual a 5.5 menos un cienavos multiplicado por 300 y esto nos da 2.5. 2.5. Entonces, para maximizar su beneficio, la firma está esperando colocar un precio de 300 y vender 4 unidades, que es lo que veíamos acá gráficamente, pero vemos que en realidad logra vender lo que indica su demanda proporcional, que es 2.5. Y esto lo podemos ver gráficamente
aquí la firma determinó un precio de 300 y estaba intentando vender 4 a ese precio, pero en realidad la demanda a la que se enfrenta la firma es la demanda proporcional y a ese precio de 300 logra vender solo 2.5. Por lo tanto, esta no es una situación de equilibrio en el mercado. ¿Por qué? Porque lo que logra vender la firma efectivamente en el mercado son estos 2.5 independientemente de lo que su departamento de marketing haya determinado como demanda estimada, ¿no? Entonces, no es una situación de equilibrio porque la firma tiene incentivos a redefinir su demanda en este punto, en el punto de un precio de 300 y una cantidad vendida de 2.5. Este punto pasa a ser su nueva posición inicial. ¿Y qué hace la firma? Pone a trabajar nuevamente a la gente del departamento de marketing, a la gente de estudio de mercado, para determinar cuánto es la demanda estimada en ese punto. Y entonces, en definitiva, luego de su nuevo trabajo de estimación de demanda y de determinar por qué no funcionó esta demanda estimada, no funcionó en el sentido de que se determinó un precio de 300 y no se logró vender 4, sino que se vendió 2.5. El departamento de marketing determina una nueva función de demanda alrededor de este punto, de 2.5 y 300, que vamos a llamar demanda esperada prima, y ahí se pone de nuevo en marcha el proceso de optimización. Es decir, que a partir de esta nueva demanda esperada prima, se calcula una nueva curva de ingreso marginal esperado, se determina un nuevo punto de corte con el costo marginal y se evalúa nuevamente si al precio que se determina se logra vender esa cantidad óptima, leyéndolo sobre la demanda proporcional, y si se logra vender estamos en una situación de equilibrio y si no se logra vender se vuelve a poner en marcha todo el proceso nuevamente. ¿Qué es lo que ocurrió en este caso? En este caso no obtuvimos una situación de equilibrio, entonces hay que estimar la demanda y ponerse en marcha nuevamente en el proceso de optimización hasta llegar a una situación de equilibrio. Pero ahora bien, supongamos que queremos determinar esa situación de equilibrio sin hacer tantas secuencias y vamos a decir lo siguiente. Vamos a suponer que la función de demanda estimada sabemos que es lineal, sabemos que tiene una pendiente de 1 sobre 50avos, o de 1/50, que sería un 0.02, pero no sabemos cuál es la ordenada al origen. Queremos determinar cuál es la ordenada al origen de forma tal de que el óptimo de corto plazo de la firma sea un equilibrio de corto plazo para la industria. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y empecemos resolviendo el problema de la siguiente forma. Bueno, vamos a resolver el óptimo de la firma para que nos quede en función de este parámetro A, ¿tá? Sin dejándolo libre, y después veamos cuál es el valor del parámetro A que me permite igualar la cantidad que surge del problema de optimización con la cantidad proporcional a un precio que sea denominador común para ambos. Entonces, veamos cómo sería la secuencia. Comencemos trabajando con el problema de maximización de beneficios con esta función de demanda esperada, donde A es un parámetro. Entonces, a partir de esta función de demanda, podemos despejar la función de demanda inversa esperada como 50 por A menos 50 por la cantidad.
cuando vamos a presentar el problema de optimización, nos quedaría que es maximizar el beneficio total, que es igual al precio esperado por la cantidad menos el costo total en que incurre la firma. Ahí reemplazamos el precio esperado por 50 por A menos 50 por la cantidad, multiplicado por la cantidad, menos 100 por Q, va a completar la función de beneficio total. Aplicamos ahí propiedad distributiva para que sea más fácil la derivación posterior. Esto nos queda como que la función de beneficio es 50 por A por Q menos 50 por Q al cuadrado menos 100 por Q. Le pedimos auxilio al cálculo y obtenemos las condiciones de primer orden. La condición de primer orden acá va a ser que la derivada del beneficio total con respecto a la cantidad va a ser igual a la derivada de un polinomio. La derivada de un polinomio es igual a la suma de la derivada de cada uno de sus términos. Entonces podemos ir derivando por término. En el primer término tenemos una constante por la variable. La constante sería 50 por A, la variable es Q. La derivada de la constante por una variable es igual a la constante, con lo cual es 50 por A. En el segundo término tenemos una constante que sería menos 50 multiplicado por una función potencial. La derivada va a ser igual a la constante por la derivada de la función potencial, que es igual a el exponente multiplicado por la base elevado al exponente menos 1. En este caso sería entonces la constante, que sería menos 50 multiplicado por 2 multiplicado por Q elevado a la 2 menos 1, que sería Q. Esto nos quedaría entonces menos 100 por Q. Y acá tenemos la derivada de una constante por la variable, que sería igual a la constante. Entonces la condición de primer orden igualamos a 0. La condición de primer orden nos queda 50 por A menos 100 por Q menos 100. Esto va a ser igual a, despejando un poquitín algebraicamente, 50 por A menos 100, todo dividido 100. Aplicando propiedad distributiva en este denominador, nos va a quedar entonces como A dividido 2 menos 1. A dividido 2 menos 1. Ese sería nuestro primer paso. Esta sería la cantidad óptima en función del parámetro A. Ahora bien, con la cantidad óptima tenemos que determinar el precio. Ahora bien, ¿qué ocurre? Hemos visto que el precio lo estábamos determinando en función de la demanda inversa de la función de demanda estimada, ¿no? Y ese era el precio que cobramos. Ahora que veíamos que había situaciones como la que vimos anteriormente, que a ese precio no se lograba colocar la cantidad óptima. Entonces, ¿qué pasa si ahora buscamos directamente como condición de equilibrio que el precio que surja de la cantidad óptima sea igual, siendo que lo evaluamos con la función de demanda inversa de proporcional o con la función de demanda inversa esperada? Entonces, acá ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir la función de demanda inversa o el precio que surge de la función de demanda esperada y el precio que surge de la función de demanda proporcional y los vamos a igualar. Entonces el precio que surge de la demanda proporcional es igual a 550 menos 100 por Q. Ahí directamente ya reemplazamos Q por el óptimo. El precio que surge de la demanda inversa esperada era 50 por A menos 50 por Q. La reemplazamos por A sobre 2 menos 1, que es el óptimo. Luego trabajamos un poco algebraicamente. Esto nos queda una ecuación en una variable, que es A. Luego de trabajar algebraicamente nos queda que A es igual a 8. Y A, entonces, era nuestra ordenada al origen de la función de demanda esperada.
con lo cual podemos reescribir la función de demanda esperada como 8 menos un 50 multiplicado por P. Y la función del precio esperado nos va a quedar como 400 menos 50 por Q. Ahora bien, reemplazando el valor de A en la cantidad óptima que habíamos obtenido en términos generales, nos queda que la cantidad óptima es igual a 3 y el precio esperado óptimo va a ser igual a 250, que fíjense que cuando lo evaluamos por el lado de la curva de demanda inversa o el precio en función de la cantidad que surge de la demanda proporcional, nos queda igual a 550 menos 100 por 3 y esto es igual a 250. Del mismo modo, si evaluamos la cantidad que surja de la demanda proporcional al precio de 250, vamos a verificar que esa cantidad coincide con la cantidad que surge de la demanda estimada y es igual a 3. Veamos ahora el ejemplo de un ejercicio de largo plazo. Veamos un ejercicio de largo plazo donde utilicemos las condiciones de equilibrio de largo plazo. Vamos a utilizar como base un ejercicio del libro de Svoboda, ejercicio 15, que dice de la siguiente manera: suponga que una compañía que actúa en un mercado de competencia monopolística y además tenemos los siguientes datos. El precio de equilibrio de largo plazo ya se sabe que es de 14. La cantidad de equilibrio de largo plazo es igual a 10. Esta es la cantidad de cada firma. Esta es la cantidad de equilibrio de largo plazo que produce cada firma. Y se conoce que la función de costo total de cada firma es igual a 10 por Q al cubo menos 300 por Q al cuadrado más 2014 por Q. Este sería la función de costo total de cada firma. Se le pide primero graficar cuál es la situación de equilibrio de largo plazo. Segundo, determinar la forma analítica de la función de demanda esperada, suponiendo que es una función lineal. Vamos a comenzar entonces con el primer punto, que es graficar esta situación de equilibrio. Sabemos que tenemos una función de demanda estimada, no sabemos cuál es su forma funcional. Sabemos que tenemos una curva de costo medio y largo plazo que tiene forma de parábola descendente, y sabemos que en el equilibrio de largo plazo la curva de costo medio de largo plazo es tangente a la curva de demanda esperada en el punto en el cual tenemos el equilibrio, que en este caso se da para un precio de 14 y una cantidad de 10. Fíjense que en ese punto la curva de demanda proporcional va a cortar tanto a la curva de demanda esperada como a la curva de costo medio de largo plazo. Dado que el costo medio y largo plazo es tangente a la curva de demanda esperada, ahí tenemos que se va a estar cumpliendo la condición de equilibrio a largo plazo, que es que el beneficio total sea igual a 0. Veamos cómo encaramos el punto B. En el punto B nos piden que determinemos la forma analítica de la demanda esperada, suponiendo que es una función lineal. ¿Y con qué datos contamos? Sabemos el precio de equilibrio a largo plazo, que es igual a 14. Sabemos cuánto es la cantidad de equilibrio de largo plazo, que es igual a 10. Y esta es la cantidad que ofrece cada firma en el mercado. Sabemos cómo es la función de costos de largo plazo, que es igual a 10 por x al cubo menos 300 por x al cuadrado más 2014 por x. Y este es el costo total de cada firma. Y sabemos, como una ayuda, de que la función de demanda esperada tiene la forma funcional lineal,
y vamos a decir que el precio es igual a A menos B por la cantidad. Sabiendo un punto de la realización de esta curva de demanda esperada, que es el punto de equilibrio, podemos reemplazar el precio y la cantidad, con lo cual podemos reescribir esta ecuación como 14 igual a A menos B por 10. Pero ¿qué pasa? Tenemos una sola ecuación con dos incógnitas. Si esto lo expresamos como un sistema, vamos a tener un sistema el cual le está faltando una ecuación para poder determinar las dos incógnitas. Tenemos un sistema que está subdimensionado en la cantidad de ecuaciones, con lo cual nos hace falta determinar alguna otra ecuación que nos permita determinar los puntos A y B. ¿Y cuál va a ser esa ecuación? Esa ecuación va a surgir del hecho de que en el equilibrio la curva de costo medio de largo plazo es tangente a la curva de demanda esperada, es decir, que sus pendientes son iguales. Si sus pendientes son iguales, podemos decir de que B es igual a la derivada del costo medio con respecto a la cantidad, que es la expresión en realidad de la pendiente de la curva de costo medio de largo plazo. Entonces, veamos si podemos obtener esta ecuación y a partir de esta ecuación obtener el punto B. El costo medio se puede calcular a partir de la función de costo total de largo plazo, simplemente haciendo la función de costo total dividido la cantidad. Esto nos va a quedar a 10 al cuadrado menos 300 por x más 2014. Esto como función de costo medio. Lo que nos hace falta no es el costo medio, sino la pendiente del costo medio, que va a surgir de la derivada del costo medio con respecto a la cantidad. Esto es una función polinómica, con lo cual su derivada es igual a la derivada de cada uno de sus términos. Y acá tenemos la derivada de 10x al cuadrado, que va a ser igual a la constante multiplicada por el exponente por x elevado al exponente menos 1. Es decir, esto va a ser igual a 10 por 2 por x elevado a la 2 menos 1, o 20x, menos la constante, que es 300, multiplicado por la derivada de la variable, que es 1. Entonces nos queda menos 300, y aquí el 2014 es una constante y la derivada es 0. Con lo cual la expresión de la pendiente del costo medio de largo plazo es 20x menos 300. Ahora bien, no estamos interesados en todas las pendientes, sino cuánto es el valor de la pendiente en el punto de equilibrio, que es en donde es tangente con la curva de demanda esperada. Con lo cual vamos a evaluar la pendiente del costo medio en ese punto, en el punto de equilibrio, en el cual la cantidad era igual a 10, con lo cual vamos a tener ahí 20 por 10 menos 300, y esto nos da lugar a menos 100. Con lo cual, la pendiente del costo medio de largo plazo en el punto de equilibrio es igual a menos 100. Con lo cual, si es tangente a la curva de demanda esperada en ese punto, podemos determinar que B, o la pendiente de la curva de demanda esperada, es igual a la pendiente del costo medio de largo plazo evaluada en el óptimo, lo cual es igual a menos 100. Con lo cual, ahí tenemos el valor de B. Vamos ahora al valor de A. Y de hecho el valor de A lo podemos sacar de la función de demanda esperada evaluada en el punto del óptimo. Habíamos dicho que la función de demanda espera evaluada en el punto óptimo nos daba como el precio igual a menos B por la cantidad, o dicho de otra forma, 14 igual a menos B por 10. Ahora, sabiendo de que B es igual a menos 100, esto nos va a quedar igual a... Bueno, ahí tenemos que hacer la aclaración de que B en realidad es 100, ¿no? Acá ya hemos escrito la función de demanda con el signo negativo. Podríamos haber escrito A más B.
al escribirla de esta forma, en realidad lo que habíamos obtenido en el punto anterior era el valor absoluto de B, con lo cual podemos reescribir esta expresión como 14 igual a A menos 100 por 10, y de ahí despejar el valor de A, que me va a quedar 14 igual a A menos 1000, y me va a quedar igual a igual a 1000 más 14 y A igual a 1014. Con lo cual, reemplazando A y B, la demanda estimada me va a quedar como el precio multiplicado por 1014 menos 100 por la cantidad. Y esta va a ser la curva de demanda estimada, que es compatible con el equilibrio de largo plazo.